Muy buenos días, alumnos. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, referente a la Segunda Guerra Mundial. Ok. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Pues, Sí se ve, profesor. listo. Entonces, vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Siempre cuando hablo sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, inicio, ¿no?, con esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando una enfermedad se cura mal? ¿Quién me responde? Una enfermedad mal curada, ¿qué ocurre? ¿Qué me dicen? Pueden escribir en el chat, pueden activar su audio. A ver. Claro, muy bien, Raúl. Regresa con más fuerza, exactamente, ¿no es cierto? Regresa con más fuerza. Hay una recaída. Exacto. Muy bien. Eso es lo que, esa es diríamos, claro. A ver, por acá me siguen escribiendo. Claro, se regenera, ¿no es cierto? Vuelve, regresa. Perfecto. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos la clase de la Primera Guerra Mundial, hablamos del Tratado de Versalles? ¿Cómo, en este caso, cómo trataron a los vencidos y especialmente a Alemania, sobre todo en el Tratado de Versalles y los demás tratados que firmaron? ¿Recuerdan cómo fue el Tratado de Versalles? Claro, no lo dejaron participar y le echaron toda la culpa de la guerra. O sea, solamente Alemania, lo único que le hicieron a Alemania es que la obligaron a firmar, ¿no es cierto?, el Tratado de Paz, pero no participaron en la redacción. Hago esa aclaración, ¿no? Porque una alumna me dijo, profesor, pero acá en el libro dice que Alemania firmó. Por supuesto que Alemania firmó, pero lo que yo estaba refiriéndome es que Alemania no participó en la redacción. O sea, los vencedores redactaron el tratado, no permitieron el ingreso a los alemanes. Una vez de que se terminó de redactar, se le entregó el documento a los alemanes. Dijeron, firmen. Los obligaron a firmar, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es un detalle, ¿no? Pero lo que venía en el tratado, que le echaron toda la culpa, tenía que pagar todas las deudas, le quitaron sus colonias, la desarmaron, le quitaron su flota naval, ¿no? Perdió territorios. Entonces, toda una serie de cosas, ¿no?, que Alemania consideraron bastante humillantes. Entonces, es natural pensar que aparezca, pues, el nazismo. O sea, no es que justifique a Hitler para nada, sino que es natural que aparezca el nazismo, que busque otras alternativas, que busque la venganza en todo caso. Van a haber otras circunstancias, ¿no? Recuerden ustedes, la crisis de 1929 provocó la, provocó que digamos, una crisis terrible que afectó a Alemania, ¿no? Frente a esta crisis, aparecieron dos fuerzas importantes, ¿no?, que el nazismo y el comunismo, ¿no? Pues, para frenar el avance del comunismo es que mucha gente optó por el nazismo. Recuerden ustedes, ¿no? Para frenar el avance del comunismo. Y es de esa manera de que poco a poco el nazismo va a ir llegando al poder. Cuando Hitler asume el gobierno, o en todo caso queda en segundo puesto cuando se convocan elecciones, el presidente fue Pablo Hindenburg. ¿Para qué se unen esta coalición entre Pablo Hindenburg y Hitler? Básicamente para frenar el avance del comunismo, ¿no?, que era la tercera fuerza en Alemania. Bien,
Acá vemos una imagen donde dice, bueno, está en portugués, pero se entiende, una breve historia de la Segunda Guerra Mundial. Vemos algunos elementos vinculados a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos a los tres grandes, a Churchill, el primer ministro inglés. Al centro vemos a Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Y al otro lado vemos a Joseph o José, traducido Stalin, ¿no? Dictador de la Unión Soviética. Debajo de ellos vemos uno de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que fue el desembarco aliado en Normandía, el famoso día D. En el otro lado vemos una fotografía eh, cuando los soviéticos llegan a Berlín, ¿no? Y colocan la famosa bandera soviética en el edificio del Parlamento alemán. Algo de que ni el propio Hitler se imaginaba, ¿no? Que los soviéticos, los rusos, a quien él tanto menospreciaba, tomaran Berlín e izaran la bandera soviética en el edificio del Parlamento alemán. Eh, Debajo vemos el desfile, ¿no? Por ejemplo, de los nazis en su mejor momento, la época de apogeo, ¿no? Bien, vamos a ver. Para entender la Segunda Guerra Mundial hay que remontarnos a los antecedentes, ¿no es cierto? Los antecedentes hemos aplicado la difusión de ideas totalitarias en Europa, o sea, esas ideas como las ideas fascistas de Benito Mussolini, ¿no es cierto? Las ideas nazis de Hitler, en todo caso. Ya hemos dicho, el temor al avance del comunismo soviético en Europa, por eso recuerden ustedes, ¿no? Cuando hablamos del temor del avance del comunismo soviético en Europa, eso hay que tener en cuenta de que por esa razón a Hitler se le permitió una serie de, diríamos, ventajas, de goyorías se le permitió a Hitler. ¿Alguien recuerda a qué ventajas, qué goyorías le permitieron a Hitler, tanto Inglaterra y Francia, ante el temor del comunismo, el avance del comunismo? ¿Alguien recuerda qué hicieron? ¿Qué le permitieron a Hitler ante el avance del temor del comunismo? ¿Se olvidaron? ¿Qué le permitieron a Hitler, chicos? Ajá, muy bien. Invadir los Sudetes de Checoslovaquia, ¿no es cierto? Le permitió también anexarse a Austria, ¿no es cierto? Claro, más que nada invadir, ¿no? Tomar prestado no, ¿no? Sino invadir, los invadió. ¿Recuerdan ustedes de que en los Sudetes habitaban poblaciones alemanas, ¿no? Vivían 3,5 millones de alemanes. Entonces Hitler reclamaba esa región, no más que nada, ¿no? Entonces se le permitió ello. ¿Por qué? Ante el temor del avance del comunismo, porque ¿qué esperaban los Inglaterra, Francia, los antiguos aliados? ¿Qué buscaban, no? De que al expandirse hacia el este de Europa, ¿no? Austria, bueno, Checoslovaquia, primero los Sudetes, el resto de Checoslovaquia, el siguiente paso de Hitler era Polonia. Entonces ellos qué esperaban, de que cuando Hitler se anexara a Polonia se enfrentasen con los soviéticos, con los comunistas. Entonces por eso se les permitió a Hitler todas estas goyorías, estas ventajas, para que tarde o temprano se enfrente a los soviéticos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los alemanes y los soviéticos? Días antes que se iniciara la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo el mundo esperaba de que tarde o temprano Alemania y los soviéticos se enfrentasen. Pero ¿qué hicieron días antes estos dos países enemigos?
Claro, más que tratado, un pacto, ¿no es cierto? Un pacto de no agresión. Claro, es un tratado, pero más que nada hay que hablar con la palabra exacta, ¿no? Un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión. Este pacto de no agresión, creo que le han preguntado está planteada una de las preguntas de la práctica de hoy. El pacto Ribbentrop-Molotov. Ahí lo estoy escribiendo en el chat. Que son el nombre de los firmantes. El nombre de los firmantes, ¿no? Joaquín Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi. Y Molotov es también su equivalente, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Pacto germano-soviético de no agresión. Perfecto. Entonces, pues, y todos los planes que tuvieron los aliados, Alemania, perdón, Inglaterra y Francia, definitivamente fracasaron, ¿no? Si hay temor al avance del comunismo en Europa, ¿no? La dictadura de José Stalin, gobierno conocido como el estalinismo. Gobernó 29 años este señor. Las causas de la guerra. Vean, vamos a ver lo interesante, ¿no? Que las mismas causas que provocaron el estallido de la Primera Guerra Mundial, como bien han apuntado ustedes, son las mismas causas que originaron la Segunda, pero ahora qué, como bien han dicho ustedes, con más fuerza, más intensas, porque son las mismas causas. Veamos, dice ahí, la exaltación nacionalista pregunto, antes de la Primera Guerra Mundial no hablamos que también una de las causas de la Primera Guerra Mundial fueron los nacionalismos. Francia que buscaba la revancha, Inglaterra que quería mantener el dominio mundial, Alemania que se quería destinar a ser la primera potencia mundial, Rusia y Serbia practicaban el paneslavismo, el nacionalismo eslavo. Ahora vemos que el nacionalismo va a ser la misma causa que originó la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez más con más fuerza. Se forman partidos políticos que aglutinan a masas, a millones de personas. En Alemania, el partido nazi. En Italia, el partido fascista, por ejemplo. Ahora, luego, en segundo lugar, dice ahí, la política de apaciguamiento practicada por Inglaterra. Recuerden ustedes, esto se manifiesta principalmente, como bien han apuntado ustedes hace unos momentos, en la famosa conferencia de Múnich, en la cual se le permitió a Hitler anexarse los Sudetes checoslovacos. Hitler usaba como pretexto, ¿no es cierto? Allí hay alemanes. Entonces tengo que reclamar digamos, los derechos de esa población alemana que está ahí en los Sudetes checoslovacos. Inglaterra y Francia le permitieron eso a Hitler. Que esa manera, ¿no? Decía, querían evitar una guerra, exacto, querían evitar una guerra, pero en el fondo que buscaban que la Alemania nazi se enfrente con la Unión Soviética, cuando se siga expandiendo y lleguen hasta Polonia. Entonces dice ahí, esta es la política de apaciguamiento practicada por Inglaterra. ¿Quién era el primer ministro en aquel entonces? Era Neville Chamberlain. Era Neville Chamberlain. Vamos a ver qué me han escrito acá en el chat. Claro, buscaban la eliminación, es el temor, muy bien, Raúl, era el temor al comunismo. Entonces le permitió a Hitler, en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, acá dice, esta política de apaciguamiento fue practicada por el primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, que precisamente lo vemos allí, a Neville Chamberlain, dando la mano a Adolfo Hitler. Al lado de Adolfo Hitler está Benito Mussolini, su aliado. Al lado de Chamberlain está Eduardo Daladier, de Francia. Entonces, eso es la famosa conferencia de Múnich.
se le permitió a Hitler anexarse territorios como, digamos, los sudetes checoslovacos. En la fotografía de en medio vemos a Neville Chamberlain, quien llega a Inglaterra mostrando el documento de la firma del tratado, como en una actitud de victoria. No gané la guerra, gané la paz, decía él. Pero como se observan en su rostro, no se le ve tan satisfecho, ¿no? No se le ve tan satisfecho en su rostro mostrando el papel del documento de la firma del tratado. No se le ve tan satisfecho, o sea, como que él mismo no se la cree. No, porque Hitler también decía pues que era su última reivindicación territorial que hacía, ya no va a exigir más, decía Hitler. Pero el mismo como que no se la cree. En la imagen siguiente vemos a un dibujo, ¿ok? Que demuestra, ven ustedes, a los grandes potentados, las grandes empresas alemanas, capitalistas, que están, diríamos, criando a un Hitler. Vemos a Hitler que lleva en sus manos un cuchillo ahí en el dibujo, ¿no? Se están criando a un asesino, las grandes empresas. Esa es la imagen que quiere decir esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces continúo. Sigamos con las causas de la Segunda Guerra Mundial. El expansionismo, es decir, las ambiciones imperialistas de Alemania, estamos viendo en la imagen, Alemania anexó Austria, hecho conocido como el Anschluss, y Checoslovaquia. Ojo, estamos viendo allí, por ejemplo, ¿no? Alemania en el mapa, Austria, el Anschluss, y bueno, primero los sudetes checoslovacos y luego el resto de Checoslovaquia. Lo que vemos ahí luego Polonia, ¿no? Ahora, la East Prusia, la Prusia Oriental, que forma parte de Alemania, pero vean, miren cómo se les trató, para que vean ustedes cómo se trató a Alemania. El territorio alemán fue partido, ¿no? Alemania, la gran parte de la población por un lado, y por otro lado dice la East Prusia, la Prusia Oriental, que también forma parte del territorio alemán, pero para darles, como Polonia se creó o se restableció, renació Polonia, pero para darle salida al mar a Polonia, se tuvo que partir el territorio alemán. Entonces, la Prusia Oriental, East Prusia, estaba separada del resto de Alemania por el llamado corredor polaco para darle a Polonia salida al mar. Bueno, sin embargo, Hitler, entonces vean ustedes, Hitler se anexa Austria y Checoslovaquia antes de la Segunda Guerra Mundial. Italia, por su parte, vemos en el mapa superior, Italia se anexa Etiopía o Abisinia, como quieran llamarlo, y Albania. Japón se anexó Manchuria, ¿okay? En China y parte de Mongolia. Entonces, las ambiciones imperialistas, expansionistas, como se estamos observando, ¿son las mismas de la Primera Guerra Mundial, sí o no? Las mismas causas que originaron la Primera Guerra Mundial, sí o no. Claro, muy bien.
Son las mismas causas, pero ahora están reforzadas, con mayor fuerza. Dice ahí, pero esta vez no están repartiendo el mundo. Pero, a ver, veamos si entendiste. Estos países no tienen colonias en el mundo, pero todavía no, pues todavía no se ha iniciado la guerra, pues, Raúl. Aún no se ha iniciado la guerra. Estamos viendo antes de la guerra. A ver si me has entendido, Raúl. Antes de la guerra. ¿Acaso estoy hablando de la guerra? Durante la guerra se van a repartir el mundo, van a buscar eso. Pero estamos antes de la guerra. A ver, ¿qué me dice Raúl? Estoy hablando aquí antes de la guerra, no durante la guerra. Durante la guerra es otra cosa, pues. Bien. Otras causas para la Segunda Guerra Mundial, el nuevo armamentismo de Alemania, Italia, Unión Soviética, Rusia, Francia, Inglaterra, en fin. Antes de la Primera Guerra Mundial no hubo la paz armada, entonces va a buscar un nuevo armamentismo, a ver aquí. El factor económico siempre va a estar presente, porque digo ahí, la competencia industrial entre las potencias, ¿no? La industria alemana con la industria inglesa, Estados Unidos también no se va a quedar atrás, va a buscar expandirse. Entonces igual, todas las mismas razones. Antes de la Primera Guerra Mundial, las potencias no se agruparon, por ejemplo, en la Triple Entente y la Triple Alianza. Ahora, antes y durante la Segunda Guerra Mundial se van a formar dos grandes alianzas, los llamados países del eje Berlín-Roma-Tokio, Alemania, Italia, Japón, o pacto tripartito, como quieran llamarlo, tripartito, de pacto de tres partes, y los países aliados de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Están ahí las banderas de las potencias del eje, ¿no? La Alemania nazi, de Japón, y la de los países aliados, ¿no? Gran Bretaña, y Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. Los líderes de los países aliados, tenemos acá al presidente de Estados Unidos, uno de los presidentes más queridos, más estimados de la historia norteamericana. Él gobernó varios años consecutivos. Él gobernó como, a ver, él fue elegido para 4 periodos consecutivos de gobierno. Franklin Roosevelt. No fue quien, con sus medidas, el llamado New Deal, el nuevo trato, sería la traducción, hizo poco a poco superar la crisis económica por la cual había caído Estados Unidos. Entonces, por esa razón fue muy estimado Franklin Roosevelt. El cuarto periodo no lo terminó debido a su repentina muerte, no la completó el señor Harry Truman, era su primer vicepresidente. Por eso vamos a hablar en un rato. Luego tenemos a Joseph o José Stalin, ¿no? Gobernante, dictador de la Unión Soviética. Tenemos a Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, de Inglaterra. Winston Churchill, él hace muy suyo el símbolo B de la victoria, como estamos observando en, la imagen, en la fotografía. En inglés, victory, our victory, nuestra victoria. Entonces, Winston Churchill era una persona muy,
carismática, pero también muy histriónica. ¿Okay? Él siempre salía con su puro, ¿cierto? Y para darle tranquilidad al pueblo inglés, ¿no? En plena guerra, entonces él salía pues mostrando su tranquilidad al pueblo inglés, ¿no? Eso le daba al pueblo inglés mayor confianza. Voy a explicar bastante de este señor, Winston Churchill. Luego tenemos acá a Charles de Gaulle, gobernante de la Francia libre. Ahora, ¿por qué digo esto, no? Cuando Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, invadió Francia, Francia se rinde. Entonces, un grupo de franceses se rindieron frente a los alemanes y lo que es peor, colaboraron con los alemanes. Son los franceses traidores, los que van a formar en Francia la llamada República de Vichy, que son los gobiernos, diría, el gobierno de la traición de Francia, los que se rindieron y los que colaboraron con los alemanes. Sin embargo, y para suerte, no todos los franceses van a pensar lo mismo. Este señor, Charles de Gaulle, antiguo héroe de la Primera Guerra Mundial, desde Francia, desde Inglaterra, porque Francia estaba ocupada por los nazis, desde Inglaterra forma otro gobierno francés, la Francia libre. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, Francia tuvo dos gobiernos. Uno, la República de Vichy, que son los traidores, los que apoyaron a los nazis, y el otro, como es lógico, los patriotas, diríamos, ¿no? La Francia libre, dirigida por Charles de Gaulle desde Inglaterra. Este señor Charles de Gaulle, años después, fue elegido presidente de Francia. Y en parte de su, digamos, de su política internacional fue visitar algunos países de Latinoamérica, entre ellos Perú. Charles de Gaulle vino a Perú. ¿Okay? Estuvo en la Plaza de Armas, ahí de la municipalidad, habló al público que estaba pues llenecida, la Plaza de Armas estaba repleta de gente, ¿no? Y Charles de Gaulle habló al público, ¿okay? Aquí en Perú, en Lima. Fue a la escuela militar, nos puso una ofrenda a Francisco Bolognesi, no está el busto de Francisco Bolognesi. Fue al colegio franco-peruano, ¿no? Cantó la marsellesa con los alumnos, aquí. Escuchó misa en la iglesia de San Pedro. Entonces Charles de Gaulle vino, pero paseó por el Jirón de la Unión, llegó al Parque Universitario. Entonces, todo ese señor Charles de Gaulle vino aquí, a Lima, cuando fue presidente, ¿no? Años después. Los gobernantes de los países del eje, Adolfo Hitler de Alemania, lo conocemos, Benito Mussolini de Italia, también lo conocemos, y al emperador de Japón, Hirohito. Hasta aquí, ¿está claro, chicos? Muy bien, sigamos entonces. Las etapas de la guerra. Chicos, para una mejor comprensión, eh, se ha dividido aquí la guerra en tres momentos. El primer momento, la ofensiva alemana, es decir, todo lo que Alemania atacó,
Okay, todo lo que Alemania atacó, todo lo que Alemania invadió. Esa es la ofensiva alemana. La segunda etapa es la ofensiva japonesa. O sea, todo lo que Japón invadió. Y la tercera etapa es la contraofensiva aliada. O sea, la respuesta de los aliados frente a los ataques, frente a la ofensiva de Alemania y de Japón. Entonces son las tres etapas de la guerra. Ofensiva alemana, ofensiva japonesa y contraofensiva aliada. Profe, ¿por qué no hay una ofensiva italiana? Porque, chicos, Italia, para hablar de una manera simple, con Italia no pasaba nada en la guerra. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Italia no declaró la guerra a ningún país, porque Italia conocía sus debilidades. Mussolini conocía las debilidades de Italia. Por eso no se atrevió a declarar a ningún país, a declarar la guerra a ningún país. Hitler le exige a Mussolini el cumplimiento del eje. Entonces Mussolini, un poco titubeando, no estaba muy seguro de declarar la guerra a nadie, porque no sabía pues de las limitaciones de su, digamos, de su entorno militar, de su capacidad militar. Por eso no se atrevió a declarar la guerra a nadie. Era pura, como digamos, era pura pantalla nada más. Benito Mussolini. Cuando Alemania invade Francia y Francia se rinde frente a Alemania, es ahí cuando recién Italia decide declarar la guerra a Francia. Después, Italia intentó pues una ofensiva en el norte de África para llegar a Egipto y los ingleses los derrotó a Italia. Entonces Hitler tuvo que enviar siempre refuerzos, tropas a Italia. Entonces siempre Italia fue una carga. Pero en fin, eso vamos a hablar en un rato. Entonces, repito, eso es la ofensiva alemana, ofensiva japonesa y la contraofensiva aliada son las etapas de la guerra para un mejor entendimiento. Sabemos algunos, las ofensivas alemanas, la ofensiva alemana, la ofensiva alemana. Vemos todo lo que Alemania invadió en la guerra. Invadió Polonia, Alemania, luego Dinamarca, okay, Suecia, Noruega, luego los Países Bajos, Bélgica, Francia, y de estos países lanzaba, pues, bombardeaba Inglaterra, donde está Reino Unido, luego Alemania, bueno, previamente, se inicia la guerra, vamos a ver, Alemania invade Polonia, ¿no? Luego Alemania, cuando apoya a los italianos, se va al norte de África para llegar a Egipto. Rompe el pacto de no agresión con los soviéticos y Alemania invade y pretende invadir la Unión Soviética. O la invadió en todo caso. Es la ofensiva alemana. Vemos, dice ahí, la invasión alemana a Polonia. Esta invasión alemana a Polonia se realiza o se realizó el 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia en complicidad con la Unión Soviética, con quien días antes Alemania había firmado el famoso pacto Ribbentrop-Molotov, o simplemente pacto de no agresión. 17 días después, es decir, si Alemania invade Polonia el 1 de septiembre, el 17 del mismo mes, los soviéticos invadieron así también el país, Polonia, y se reparten mitad, tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética comunista. Se repartieron Polonia. Vemos ahí, he puesto ahí una fotografía de un periódico
¿ok? Digamos, de los Ángeles, de Ángeles Times, guerra, dice ahí. Alemania, tropas alemanas invaden Polonia. Nazis bombardean Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia. Anunciaban esto. Algunas imágenes de la invasión alemana a Polonia, como también esta imagen ya hemos visto del pacto Ribbentrop-Molotov o pacto de no agresión germano-soviético. Vemos a Hitler con Stalin, como en matrimonio. Como recuerdan, ahora, ¿qué ganaba Alemania con los soviéticos al firmar este pacto de agresión, aparte de territorios? ¿Qué ganaba Alemania? ¿Qué ganaban los soviéticos? Países enemigos que sabían que de tarde o temprano se iban a enfrentar. ¿Se acuerdan? ¿Qué ganaban estos países? Aparte de territorios, ¿qué ganaban estos países? Poder militar, profesor. Poder militar. Ya tenían poder militar, pero ¿qué ganaban ellos? ¿Por qué firman ya? Porque Alemania si sabía que se iba a pelear con la Unión Soviética tarde o temprano. Ya, Carla dice tiempo. Ya, los soviéticos ganaban tiempo para ir preparándose. Perfecto. ¿Y qué ganaban los alemanes? Recuerden ustedes, en la Primera Guerra Mundial, Alemania peleó en dos frentes. ¿Se acuerdan? Frente occidental y frente oriental. ¿Le fue bien a Alemania pelear simultáneamente en dos frentes? Definitivamente no le fue bien. Entonces Alemania no va a caer en el mismo error de pelear simultáneamente, paralelamente en dos frentes. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué le convenía a Alemania? ¿Qué le convenía a Alemania? Llegar a un pacto, un acuerdo con un frente, con los soviéticos. ¿Ok? No peleó en dos frentes. Ah, profesor, disculpe, no se le escucha.
A ver, ahora sí, chicos, ¿me escuchan esta vez? Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Invadida Polonia, entonces Hitler pudo concentrar todo su poder en Europa occidental. En una guerra relámpago, se dice la Brieskiev, el ataque aéreo y ataque terrestre. Entonces Alemania invadió rápidamente países como Dinamarca, Noruega. Ahora, ¿para qué? De esa manera, vean ustedes el mapa, Dinamarca y Noruega. Entonces, al tomar esos países y dominar las rutas marítimas, ahí corta el contacto de Suecia con los demás países de Europa Occidental. ¿Por qué razón? Los suecos vendían minerales, cobre, hierro, minerales que eran usados para la industria bélica, sobre todo de Inglaterra. Entonces, lo que buscaba Alemania es cortar toda comunicación entre Suecia e Inglaterra, y así Inglaterra se quede pues sin la materia prima necesaria para elaborar armas. Invade luego Holanda, invade Bélgica, siempre ataque aéreo, ataque terrestre a la vez, y luego pasa a invadir Francia. Los franceses, algunos años antes que se inicie la guerra, construyeron la llamada línea Maginot, la línea Maginot. Que la línea Maginot es una frontera militarizada, ¿no? Que protegía a Francia de una invasión alemana. Pero el gran error de esta línea Maginot, esta frontera militarizada, es que esta frontera militarizada terminaba donde empezaba la frontera, los límites con Bélgica. O sea, Francia como que no aprendió la lección anterior. Si bien es cierto, Bélgica es un país neutral, pero fue invadida, Francia pensó que esta vez iba a respetar la neutralidad de Bélgica. Por eso de que esta frontera militarizada, la línea Maginot, terminaba donde empezaba la frontera con Bélgica. Cuando Alemania invade Francia, lo hace nuevamente por Bélgica. Y de nada sirvió esta frontera militarizada, la línea Maginot. Entonces, los franceses, ante la invasión alemana, los franceses se vieron obligados a ¿qué? A retirar, a sacar de Francia todo el material militar posible. Y lo retiraron de Francia a través de un puerto, el puerto de Dunkerque. Esto le conocía como la Operación Dinamo. Acá se produce la famosa retirada o evacuación de Dunkerque. Francia retira todo su material militar del país rumbo a Inglaterra para que este material militar no termine en manos de los alemanes, de los nazis. Entonces, los ingleses también enviaron barcos de todo tamaño, grandes, pequeños, medianos, para retirar todo el material militar posible. Tropas, retirarlas, llevarlas a Francia. Esa es la famosa retirada de Dunkerque. Operación Dinamo, retirada o evacuación de Dunkerque. Vemos imágenes, cómo se llevan todo el material militar posible, se llevan hombres, ¿no es cierto? Se llevan tropas, barcos que no pudieron ser llevados, entonces tuvieron que ser hundidos antes que caigan en manos de los alemanes. Esta vez Francia sí se rindió. Hitler exigió que la rendición francesa se firme en el mismo lugar, en el mismo vagón de tren donde Alemania se había rendido en la Primera Guerra Mundial. Los franceses exhibían ese vagón de tren
como un lugar histórico, lugar turístico, histórico. Entonces Hitler exigió que la rendición francesa se haga en ese mismo vagón de tren. De esa manera, pues, Hitler se vengaba de Francia. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene su audio prendido? Por favor, apáguenlo. Se escucha cosas de niños. A ver, ¿quién? Su audio prendido, ¿quién lo tiene, por favor? Yo te iba a comprar un huevo, tío, no te compro nada. Manuel, tu audio. Manuel, tu audio. Ahí está. Entonces, Francia se rinde en el mismo vagón de tren donde Alemania se había rendido 21 años atrás, 22 años atrás, en la Primera Guerra Mundial. Una vez que Francia se invadió y Francia pues se rindió, vean ustedes cómo terminó el territorio francés. Lo que vemos ahí, color así rosado, es la Francia ocupada por las tropas alemanas, que incluían la ciudad de París. Luego está el territorio de celeste, que son las provincias de Alsacia y Lorena, que Alemania se lo anexó. Y luego tenemos, recuerden ustedes, la otra Francia, la Francia no ocupada, donde está la Francia de los traidores, la República de Vichy, la Francia de Vichy. Fueron ellos los que apoyaron, los que colaboraron con los nazis. El presidente de esta Francia de Vichy fue nada más y nada menos que Henri Pétain, Henri Philippe Pétain. Profe, ¿por qué digo nada más y nada menos que Henri Philippe Pétain? Henri Philippe Pétain fue el antiguo héroe francés de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Henri Philippe Pétain luchó, ¿no?, abiertamente, denodadamente, frente a los alemanes. Fue un héroe, el héroe de la batalla de Verdún, fue Henri Philippe Pétain. Pero ahora en la Segunda Guerra Mundial colaboró con los alemanes. O sea, lo que hizo con una mano, con la otra la destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Algunas imágenes de la invasión alemana a Francia. Vemos precisamente a Hitler con Henri Philippe Pétain dándose un apretón de manos. No, esto fue terrible para los franceses. Su héroe de la Primera Guerra Mundial ahora se rendía y encima colaboraba con el enemigo. Qué terrible imagen. Luego vemos un dibujo de un anciano, Henri Pétain, tenía pues para esta fecha unos 84 años. Henri Pétain, ¿no es cierto?, en una silla de ruedas, mandando, pero esta silla de ruedas empujada por un soldado alemán. O sea, ¿qué quiere decir esta imagen? Que Pétain estaba siendo manipulado, ¿ok? Era un muñeco. Ahora, me estarán preguntando, como dijeron, profe, pero ya que veo que solamente están repartiendo países vecinos, pero países como Francia tenía colonias por todo el mundo. Pues al invadir Francia, pues todas las colonias francesas repartidas en el mundo quedaban bajo el control de los alemanes. Entonces no es que solamente el país nada más, no, pero sus colonias. Si la metrópoli cae en manos de los nazis, entonces las colonias también caen en manos de los nazis. Y van a aprovechar los recursos de todas las colonias. Luego tenemos imágenes de Hitler en París. La bandera nazi está siendo ondeada en la ciudad de París. Profe, ¿cómo sabe que es París? Vean ustedes, al fondo de la bandera nazi está la Torre Eiffel, símbolo de la ciudad de París.
las tropas alemanas desfilando victoriosas en los Campos Elíseos en París. Para los franceses esto fue una tremenda humillación. ¿Hasta aquí está claro? Bien. Entonces puedo continuar entonces. Sigamos entonces. Pero como le dije, no todo estaba perdido en Francia. Desde Londres, Inglaterra a Londres, Su micro, profe.
Aló, ¿me escuchan ahora, chicos? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Sí, profesor. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces le decía de que se formaron en Francia dos gobiernos, ¿no? Un gobierno que colaboraba con los nazis, que son los traidores, y otro gobierno que desde Londres instó al pueblo de Francia a no rendirse, ¿no? Es el gobierno de Charles de Gaulle, el gobierno de la Francia libre. Bien, el siguiente paso, entonces, ahora de Alemania era atacar Inglaterra. Pero como todos sabemos que Inglaterra es una isla, entonces Alemania decía atacar Inglaterra vía aérea. Decía atacar Inglaterra vía aérea. Entonces, para esto Alemania había preparado su flota aérea, la Luftwaffe, ¿no? La aviación alemana que se enfrenta a la aviación inglesa, a la Royal Air Force inglesa. Entonces, Alemania pues bombardea ciudades, zonas industriales, puertos, reservorios de petróleo, o sea, para de esa manera acabar, ¿no?, con el poderío inglés. Pero repito, la marina inglesa también era muy poderosa, va a haber un enfrentamiento total. Va a ser en estos momentos que el iluso ministro inglés Neville Chamberlain renuncia. Recuerden ustedes, Neville Chamberlain era aquella persona que le había permitido a Hitler esas ventajas con tal de que se enfrente a los soviéticos, ¿no? Pero él orgullo, entonces salía, puede ser como medio orgulloso, aunque no muy convencido, no hemos ganado la guerra, hemos ganado la paz, decía él, pero ¿qué pasó? Ahora Inglaterra estaba siendo bombardeada. Entonces él renuncia al cargo y asume en esos momentos el famoso Winston Churchill, ¿no?, quien expresó, pues, ¿no es cierto?, su famosa frase, ¿no?, al pueblo inglés: no tengo nada más que ofrecer, sino sangre, sudor y lágrimas. O sea, muchos lloraremos, muchos moriremos, pero hay que soportar. Entonces vemos imágenes de la aviación alemana, ¿ok?, sobre el cielo inglés, lanzando bombas. Vemos cómo las ciudades quedaron totalmente destruidas, ¿ok?, por la aviación alemana. Pero la aviación inglesa responde. O sea, no se queda atrás, ¿ok? La aviación inglesa responde y responde muy bien frente a los ataques de los aviones alemanes. Entonces ven ustedes, ¿no? Desde Francia principalmente se dirigían los ataques porque Francia estaba ocupada por los nazis, recuerden ustedes. Los ataques a las principales ciudades inglesas. Inglaterra sufrió mucho, pero no se rindió. Al fin y al cabo, dice ahí, la victoria favoreció a los británicos porque no se rindió, porque más de la mitad de los aviones alemanes fueron destruidos por la aviación inglesa, por la Royal Air Force, y no lograron su objetivo. Vean ustedes, vemos a Winston Churchill con el símbolo B de la victoria. Vean ustedes imágenes interesantes, vean lo que respondió Winston Churchill, lean que respondió Winston Churchill cuando Hitler le pidió que se rindiera. ¿Qué responde Winston Churchill? Nosotros defenderemos nuestra isla a cualquier costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Hizo suyo el símbolo B de la victoria. Vemos más imágenes de ciudades destruidas, una iglesia destruida, pero también vemos al mismo Winston Churchill en público dando sus discursos al pueblo inglés, a instar de que, bueno, muchos moriremos, pero que no hay que rendirnos, porque la rendición va a ser peor aún para todo el pueblo. No tengo nada más que ofrecerles, sino sangre, sudor y lágrimas. Entonces, cuando salía a las calles Winston Churchill,
hacia el símbolo B de la victoria. Entonces le dio al pueblo inglés, Winston Churchill, bastante tranquilidad y seguridad. Asumamos. Muchos vamos a morir, sí, pero ¿qué nos queda? Estamos en guerra. Hay que resistir. Repito, más de la mitad de los aviones alemanes, de los aviones de la Luftwaffe, fueron destruidos por la aviación inglesa. Inglaterra no se rindió. Entonces, ¿qué país fracasó? Definitivamente Alemania. Y el prestigio de Alemania como que se vino abajo. La gente comenzó a dudar de Alemania, ¿no? Contra Inglaterra no pudo. La aviación alemana, la Luftwaffe, era muy superior, digamos, muy superior en cantidad a la aviación inglesa. Pero Inglaterra tenía calidad, Alemania tenía cantidad. Y por eso como que Inglaterra, la aviación inglesa tenía calidad, destruyó a más de la mitad de los aviones alemanes. Inglaterra no se rindió, Alemania fracasó. Entonces el prestigio de Alemania comenzó a ponerse en dudas. O ese poderío alemán que tanto se jactaba cuando los ingleses no pudieron. Ahora, paralelamente por estas fechas, Estados Unidos estaba a la expectativa de lo que ocurrió en Europa. El presidente Franklin Roosevelt aprobaba la famosa ley de préstamo y arriendo. Es decir, Estados Unidos prestaba dinero, material bélico a todos los países que ellos les consideraban aliados de ellos. Sí, ahora dice, ¿no? Estados Unidos dice, yo qué cosa acá, busco mi estrategia, mi defensa. Entonces, sí, en ese sentido, yo voy a apoyar económicamente, militarmente, a todos aquellos países que considero que son estratégicos para la defensa norteamericana. En otras palabras, Estados Unidos prestó armamento a muchos países, a Inglaterra, a la Francia Libre, a la propia Unión Soviética a veces. Esa es la famosa ley de préstamo y arriendo. Entonces vemos ahí a Franklin Roosevelt firmando esa ley. Vemos todo el armamento enviado a Europa. Acá hay una imagen que dice, dice ahí, no es tu guerra. Ahí o sea, falta una Y, no es tu guerra, le dice. Es nuestra guerra. Le dicen al presidente norteamericano. Luego dice, pues, Hitler le señala pues, a los norteamericanos, estás jugando con dinamita. O sea, en otras palabras, ¿no? Oye, estás apoyando a mis enemigos, le dice Hitler. Es el momento que Hitler consideró romper el pacto de no agresión con la Unión Soviética e invadir dicho país. Esa invasión alemana a la Unión Soviética se le va a conocer como la Operación Barbarroja. Antes de continuar, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, Carla, entonces continúo. Bien, bien, gracias, entonces continúo. Alemania entonces rompe el pacto de no agresión con los soviéticos y ataca a la Unión Soviética. La Operación Barbarroja se le va a conocer. ¿Qué razones inducían a Hitler a invadir la Unión Soviética? Uno, recuperar prestigio que se puso en duda a raíz de su fracaso frente a Inglaterra. Otra segunda razón,
¿Cuál era? Bueno, Rusia, un país grande, inmenso, buscaba territorios y aprovechar los recursos que tenía la Unión Soviética. ¿Ok? Hitler subestimó la capacidad militar soviética, sí, recuerden ustedes, como le dije ayer, no de que Stalin había mandado a su propia gente, okay. Esta gente se encargaba de desprestigiar a Stalin, se encargó de hacer creer de que el poderío soviético era, digamos, muy inferior. Entonces todo eso Hitler dijo, va a ser fácil, acá recupero mi prestigio, los soviéticos son fáciles de vencer, necesito recursos. Y como le dije, pues era inevitable que la Unión Soviética y Alemania se enfrenten. Era sí o sí se iban a enfrentar. Entonces, estas razones llevaron a Hitler a invadir la Unión Soviética a través de su operación, de esta invasión soviética conocida como la Operación Barbarroja. Vemos ustedes, en la Operación Barbarroja, Alemania decide atacar 3 zonas concretas en la Unión Soviética, en el norte, en el centro y en el sur. En el norte, la ciudad de Leningrado, la antigua San Petersburgo o Petrogrado, que tuvo varios nombres esta ciudad. En el centro, Moscú, y en el sur, la ciudad de Stalingrado. O sea, 3 ciudades concretas. Pero ojo, como observarán en el mapa, entre ciudad y ciudad hay cientos, quizás miles de territorios que Alemania no atacaba. Entonces los soviéticos atacaban por esos lugares. Si Alemania atacaba, ojo, de oeste a este, los soviéticos atacaban de norte a sur y de sur a norte. Entonces las tropas alemanas llegaron hasta estos lugares, cerca de estos lugares, y los soviéticos atacaban por los flancos, por los costados, quiero decir. El objetivo de los soviéticos era aislar, ¿no?, a los alemanes que se habían adelantado, en todo caso. Entonces, los alemanes, se calcula, según algunos dicen, enviaron cerca de 3 millones de soldados a esta zona. De esa manera se abre el frente oriental, lo que finalmente Hitler quería, ¿no?, atacar el frente oriental. Aquí en la Unión Soviética, donde se libraron las batallas quizás más fuertes, las batallas más intensas, más costosas de la Segunda Guerra Mundial. Miles de bajas por ambos lugares. Okay, miles de bajas en ambos bandos, en todo caso. Invasión al norte de África. Chicos, como recuerden ustedes, Inglaterra no se había rendido. Inglaterra tenía una gran ventaja. Inglaterra tenía colonias en los 5 continentes. Entonces, todas las colonias se encargaban de abastecer a Inglaterra durante la guerra. Una de esas colonias era precisamente la India. Pero ¿por dónde cortaba camino para llegar a la India? Por el canal de Suez en Egipto. Vean ustedes en el mapa. Por eso cortaba camino. Salías de Inglaterra, ¿okay?, entrabas al mar Mediterráneo, ahí cruzabas el canal de Suez en Egipto y por ahí llegabas a la India más rápido. De no existir el canal de Suez, los ingleses tenían que dar prácticamente toda una vuelta al África. Entonces, por el canal de Suez, se cortaba camino. Entonces, el objetivo primero de los italianos, que fracasaron al intentar tomar Egipto y canal de Suez. Entonces, Hitler envió ¿a quién? A uno de los generales, uno de los mariscales alemanes más populares y más talentosos de la Segunda Guerra Mundial, Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto, con su ejército llamado el Afrika Korps. Entonces, el objetivo, entonces, ¿qué cosa era? Llegar al canal de Suez, apoderarse del canal de Suez y cortar todo contacto entre Inglaterra con sus colonias como la India. Entonces invade el norte de África y se va acercando cada vez más a Egipto. Entonces los ingleses van a tener que evitar
enfrentarse a este poderoso ejército alemán en el norte de África. Hasta ahí la ofensiva alemana. Pasamos a ver ahora la ofensiva japonesa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces continúo. Japón. Japón. Japón buscaba controlar todo el Asia. Era su objetivo, controlar todo el Asia, repartirse así el mundo, ¿no? Alemania, Europa, con las colonias francesas, hasta la Unión Soviética, Italia, supuestamente en la cuenca del mar Mediterráneo, y Japón rebuscaba apoderarse del Asia y la cuenca del Océano Pacífico. Entonces quería formar un poderoso imperio en el Asia. ¿Y qué necesitaba, por lo tanto? Materias primas para todas sus industrias, petróleo, caucho, en fin, para sus industrias. Entonces, por esa razón, Japón invade, pues, China, hemos dicho, Manchuria, ¿no es cierto? En China, parte de Mongolia. Luego Japón invade Indochina. Ahí Estados Unidos, pues, presiona a Japón para que retire las tropas de esos países, donde Estados Unidos también tenía ciertos intereses económicos. Entonces, Estados Unidos impide a Japón, ¿okay?, la venta de materias primas. Entonces, en otras palabras, a los demás, a los países que estaban bajo el, digamos, dirigidos por los norteamericanos. Dice, nadie de ustedes le vende a Japón. Entonces, Estados Unidos de esa manera quería presionar a Japón a que abandone esa política expansionista. Entonces, Japón, sin declarar la guerra, aparentemente sin declarar la guerra a Estados Unidos, Japón ataca la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. Estados Unidos pierde, pierde como más o menos unos 8 cruceros, 20 acorazados de guerra, pierde 10 destructores y pierde más de 400 aviones. Ese famoso ataque japonés a Pearl Harbor. Los norteamericanos consideraron que este como el día de la infamia, le llaman ellos, el día de la infamia. Entonces, Estados Unidos declara la guerra luego a Japón y luego los aliados de Japón, es decir, Alemania e Italia. Ahora, pero si bien es cierto, Estados Unidos perdió mucho acá en Pearl Harbor, algo que favoreció a los norteamericanos era de que sus portaaviones no estaban en Pearl Harbor a aquella fecha. Y los portaaviones van a ser elementos muy útiles para la guerra en el mar, porque los portaaviones te permiten trasladar rápidamente tus tropas de un lugar a otro, tus aviones sobre todo, de un lugar a otro en el mar. Vemos acá el mapa de los ataques e invasiones de Japón en el Océano Pacífico o en la cuenca del Pacífico, en el Asia también, ¿no? Singapur, Hong Kong, las Islas Filipinas y diversas posesiones inglesas y holandesas. Vean ustedes, todo esto Japón lo invadió. Pasamos rápidamente ahora a la contraofensiva aliada, la respuesta de los aliados frente a los ataques de Alemania y de Japón. Entonces, a partir de ese año de 1942, la guerra empezó a cambiar de curso. Es decir, entre 1939 hasta 1941, o en todo caso, principio del 42, la guerra había favorecido a los países del eje, principalmente a Alemania y a Japón.
Pero a mediados de 1942, la guerra comenzó a cambiar de curso. ¿Qué había pasado? Es que Japón y Alemania se estaban desgastando. Japón y Alemania se estaban desgastando. Y no podían sostener una guerra muy larga. Y sin embargo, vean ustedes, recién este año, digamos, entraba recién Estados Unidos en la guerra. Inglaterra estaba resistiendo frente a los ataques alemanes. Los soviéticos estaban luchando también contra los alemanes, pero Alemania y Japón ya estaban desgastándose. No podían financiar una guerra tan larga. Por eso que ese desgaste comenzó a notarse en 1942. Poco antes, sin embargo, Estados Unidos e Inglaterra y Gran Bretaña, representados por Winston Churchill, primer ministro inglés, y Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, firmaron la Carta del Atlántico, con el cual ambos países se comprometen a respetar las libertades básicas en el mundo. En 1942 se desarrollan los famosos combates de Midway, y Guadalcanal. Estos combates, como dice ahí, que anuncian la caída de Japón. Ya Japón empezó a perder aquí. No era tan imparable como se creía. En 1942, en noviembre de 1942, los alemanes de Erwin Rommel, el Afrika Korps de Erwin Rommel, fue derrotado en Egipto en la batalla del Alamein. Entonces, Alemania tuvo que retirarse del norte de África, tuvo que retirarse de Egipto, sin haber logrado su objetivo de apoderarse del canal de Suez. Fue un categórico triunfo de los ingleses, de Bernard Montgomery. Entonces, como están observando, ya a partir del 42 se inicia la contraofensiva aliada, la respuesta de los aliados. A fines precisamente de 1942, octubre del 42, principio del 43, se desarrolló la famosa batalla de Stalingrado, en la ciudad de Stalingrado. Allí los soviéticos lograron cortar las líneas de aprovisionamiento de los alemanes que habían invadido Stalingrado. Y los cercaron a los alemanes. Entonces, por más que los alemanes intentaron romper el cerco soviético, no pudieron. Y se inicia esta gran batalla de Stalingrado. Al final, en enero del 43, los alemanes tuvieron que rendirse. Entonces, era la primera vez en la historia de la Segunda Guerra Mundial que Alemania se rendía. Federico von Paulus se rinde y Alemania perdió los mejores de sus tropas aquí. Entonces, una vez que Alemania se rinde, que Alemania pierde en Stalingrado, sus tropas se rinden, son sometidas, son capturadas las tropas alemanas. Los soviéticos, ¿qué hicieron? Inician la contraofensiva. Entonces, a atacar a Alemania, a avanzar sobre Alemania. Por eso que se inicia, acá se abre el frente oriental, o la contraofensiva soviética. O sea, los soviéticos de invadidos ahora pasan a ser prácticamente invasores. Se inicia acá la contraofensiva soviética. Para muchos historiadores, la batalla de Kursk fue mucho más importante aún que la batalla de Stalingrado, porque fue aquella batalla de Kursk, fue el último intento
que tuvo Alemania de atacar a la Unión Soviética, de recuperar lo perdido. Fue el último intento, pero los soviéticos le sacaron, digamos, el ancho. Los derrotaron totalmente. Esa es la batalla de Kursk. Entonces, con este triunfo soviético se consolida la contraofensiva soviética en el frente oriental y empiezan a invadir todos los territorios que Alemania había invadido y conquistado durante y antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos imágenes de esta contraofensiva soviética. Ahora, otro detalle también es que por esas fechas los norteamericanos estaban invadiendo Italia. Y como Italia, militarmente hablando, era muy inferior, entonces Hitler tuvo que enviar tropas también a Italia. Y esta batalla de Kursk, por ejemplo, no tuvo ese éxito esperado por ello. Entonces, veamos. Alemania peleaba en el frente oriental. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Alemania peleaba en el frente oriental contra los soviéticos. ¿No creen ustedes que era necesario abrir ahora el frente occidental? ¿Sí o no? Si Alemania peleaba en el frente oriental contra los soviéticos, es necesario, por lo tanto, abrir ahora el frente occidental. Desembarcar tropas en Francia para que Alemania se vea obligada a pelear en dos frentes. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Se reúnen los tres grandes, Churchill de Inglaterra, Roosevelt de Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética en la conferencia de Teherán. Y ahí organizan, organizan desembarcar tropas en Francia, el famoso día D. El famoso día D. Desembarcar tropas en Francia, abrir el frente occidental. Entonces, en la conferencia de Teherán se reúnen por primera vez Stalin, Roosevelt y Churchill. Este desembarco de tropas aliadas en Francia se realizó el día 6 de junio de 1944, el famoso día D, que estuvo dirigido por el general norteamericano David Eisenhower. Entonces empezó a liberar Francia. Se han visto películas como Rescatando al Soldado Ryan. Está precisamente ambientado en ese momento que las tropas están desembarcando en Francia. Están liberando Francia, están abriendo un nuevo frente de guerra. Vemos las imágenes. Suena noticiero. Bueno, sí. ¿Los vemos imágenes? Los tres grandes se reúnen por segunda vez en la conferencia de Yalta. Esta segunda conferencia de los tres grandes, segunda reunión de los tres grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, se reúnen para ver, ¿no es cierto? Alemania ya está perdiendo porque ven ustedes, los soviéticos avanzaban por el oriente y los soviéticos iban liberando aquellos países que Alemania había invadido durante y antes de la Segunda Guerra Mundial. Polonia, por ejemplo, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, los soviéticos los iban liberando de los nazis. Votaban a los nazis de ahí, los expulsaban, y los soviéticos colocaban en estos países a autoridades y gobiernos comunistas. Entonces, países liberados por los soviéticos colocaban autoridades comunistas. Sí.
Con estos países, los soviéticos van a formar, durante la Guerra Fría, el llamado bloque de países comunistas. En Europa Oriental, precisamente están. Entonces, en la conferencia de Yalta, se reúnen los tres y Stalin determina, ¿ok?, sus puntos de vista. Aquí dice, los países liberados por los soviéticos quedan en poderío en manos soviéticas. Bulgaria, Rumania, Hungría, que estaban en poder de los nazis, yo los liberé de ellos, entonces quedan bajo mi potestad. Entonces, por esa razón, para muchos, la conferencia de Yalta, muchos consideran así, que la conferencia de Yalta marca el inicio prácticamente de la Guerra Fría. Mientras tanto, en Italia, Mussolini, que intentó escapar, Mussolini fue apresado por guerrilleros antifascistas italianos. Él y su amante, Claretta Petacci, fueron fusilados. Están los cadáveres de ellos y luego colgados, ¿no?, del techo de un grifo, de una gasolinera, para que todo el mundo los vea, para que no haya duda de que escaparon, que se fueron, que vivieron ahí. No, no, acá están sus cadáveres. Entonces, Alemania estaba siendo ahora invadida, ya sea por el oriente, por el este, los soviéticos ahí venían con todo, y por el occidente, el resto de los países aliados, tropas norteamericanas, inglesas y francesas por el oeste, tropas soviéticas por el oriente, por el este. Entonces, las ciudades alemanas fueron bombardeadas, destruidas, ¿okay?, por las tropas aliadas, ¿no? Había una rivalidad también entre los norteamericanos, principalmente ingleses, franceses y soviéticos. ¿Cuál de las tropas de estos países llegaría primero a Berlín, la capital de Alemania, y apresaría a Hitler? Hay una rivalidad, ¿no? Porque esas tropas adquirirían mayor fama. ¿Qué tropas, sin embargo, fueron las que llegaron a Berlín primero? ¿Están viendo la imagen? ¿Qué banderas? Los soviéticos, exactamente. Ojo, entonces este detalle es interesante, chicos. Los soviéticos llegaron a Berlín. Ojo, ojo. Los soviéticos, los comunistas en Berlín. Entonces, esto va a tener serias consecuencias durante la Guerra Fría. Porque los soviéticos llegaron en Berlín. Entonces, ¿a qué consecuencias de la Guerra Fría que vamos a ver en la próxima clase me estoy refiriendo? ¿Ok? ¿A qué consecuencias me refiero? Fueron ellos los que construyeron el muro de Berlín. Acá me dicen, se cree que Hitler escapó a Argentina. Mire, oficialmente Hitler murió, se suicida el 30 de abril. Lo que pasó después ya son especulaciones que abundan este tipo de especulaciones, pero la historia no recoge las especulaciones. ¿Ok? Exacto, el muro de Berlín fue construido por los soviéticos, Raúl. ¿Ok? Entonces, ese detalle es interesante. Vemos, por ejemplo, entonces, antes de caer en manos de sus enemigos, Hitler se suicida, porque Hitler se había enterado de lo que había pasado 2 días antes con Mussolini, cuyo cadáver había sido, pues, fue fusilado, fue humillado, fue expuesto en público. Entonces Hitler dijo, no, 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 yo me mato. O sea, yo no voy a ser expuesto como una vergüenza, así. Entonces se suicida, ¿no? Y ordenó a sus secuaces que antes, una vez que él se matase, él y su esposa, Eva Braun, él ordenó que su cadáver, él dijo, no, cuando yo me mate, mi cadáver debe ser incinerado, quemado. Entonces, cuando los soviéticos entraron al búnker de Hitler, al cuartel general de Hitler, solamente encontraron las cenizas. Ya luego se comenzó a especular, como dicen ahí sus compañeros, ¿no? Que escapó, que esto, que el otro. Esas son especulaciones. Se habla mucho, ¿eh? Se habla mucho sobre... Alemania se rinde, un 7 de mayo de 1945. Hubo dos rendiciones. Una se firma en Alemania, en Reims, lo firma con ingleses, franceses, norteamericanos. Esto se firma en Berlín con los soviéticos. Dos pases se va a firmar. Japón.
Japón también ya estaba perdiendo desde tiempo antes. Los norteamericanos se apoderan de las islas Filipinas. Se apoderan de las islas Filipinas, los norteamericanos. Isla que había sido ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Derrotan a los norteamericanos, derrotan a los japoneses en la batalla de Leyte. Luego, los norteamericanos van a ir de isla en isla, de isla en isla, de isla en isla. Van a ir los norteamericanos. Y así van a ir llegando a Japón. Se apoderan, por ejemplo, de la... se apoderan de Iwo Jima, de Okinawa, ya en propio Japón. Entonces, por esas fechas, lamentablemente moría el presidente norteamericano Franklin Roosevelt y lo reemplaza Harry Truman, su primer vicepresidente. Entonces, Harry Truman veía, ¿no es cierto? Caramba, dice ya los soviéticos estaban ganando la guerra, por ejemplo, se habían apoderado de Berlín. Entonces, también que buscaba acá, viene la rivalidad, pues repito, ¿no? La rivalidad. Entonces, me falta un triunfo categórico sobre los japoneses. Entonces, antes que los soviéticos declaren la guerra a Japón, entonces tengo que hacer que Japón se rinda primero ante mí. Entonces, Harry Truman ordena el lanzamiento de las bombas atómicas sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. 2 días después, recién, ojo, el 6 de agosto del 45, los norteamericanos lanzan, ordenados por Harry Truman, la bomba sobre Hiroshima. 2 días después, el día 8 de agosto, recién la Unión Soviética declaraba la guerra a Japón. Y al día siguiente, Estados Unidos lanza la segunda bomba sobre Nagasaki. O sea, para demostrar a los soviéticos el poder de sus armas. Finalmente, Japón se rinde, ya con estas bombas que lanzó, ya entonces todo estaba perdido. Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945. Douglas MacArthur por parte de Estados Unidos y Mamuro Shigemitsu representando al emperador Hirohito a bordo de un barco anclado en el puerto de Tokio, del barco Missouri. Ahí Japón se rinde. La guerra había durado 6 años y un día. Imágenes, ¿no?, de los periódicos, okay, digamos, rendición japonesa, termina la Segunda Guerra Mundial, dice ahí, el poder americano abruma al enemigo, Pearl Harbor es vencido, dice, o es vengado. Las consecuencias de la guerra, okay, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las primeras potencias mundiales. Entonces, acá marca el inicio de la Guerra Fría, la rivalidad entre el mundo capitalista dirigido por Estados Unidos frente al mundo comunista dirigido por la Unión Soviética. Alemania fue dividida como consecuencia de la guerra. Originalmente Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación. Igual la ciudad de Berlín, Berlín está en plena zona soviética, pero la dividieron en 4 zonas de ocupación, porque ese era el acuerdo que llegaron. Alemania dividida en 4 zonas. Una zona de ocupación norteamericana, una zona de ocupación soviética, una zona de ocupación francesa y una zona de ocupación inglesa. Igual Berlín, como estamos viendo en el mapa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué pasó? En la Guerra Fría, entonces la zona de ocupación inglesa, francesa y norteamericana se van a fusionar, se van a unir. ¿Y qué van a formar? La República Federal Alemana o Alemania Occidental, que va a copiar el modelo norteamericano, político y económico norteamericano. Una democracia, un gobierno democrático, en una economía capitalista. Y esta Alemania va a recibir el apoyo de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Porque ¿qué temía Estados Unidos? Que la otra Alemania, la zona de ocupación soviética, donde se fundó la República Democrática Alemana, cuya capital es Berlín, que de democrática, dicho sea de paso, solamente tiene el nombre,
va a ser un régimen comunista. La otra Alemania, que está ahí de rojo, estamos viendo, va a recibir el apoyo de la Unión Soviética. Ahí se va a establecer un régimen comunista. Pero Berlín, al final y al cabo, quedó dividido en dos. Un Berlín occidental, que forma parte de la Alemania occidental, forma parte de la Alemania federal, donde están las tropas norteamericanas, y el otro Berlín oriental, que es la capital de la República Federal de la Alemania Oriental. Esto va a tener, pues, va a haber problemas. Vean ustedes, porque Berlín está en plena zona comunista, pero en una parte de Berlín están las tropas aliadas, norteamericanas, francesas, inglesas. Por eso que se va a construir el muro de Berlín. Va a originar antes de la construcción del muro de Berlín una crisis que vamos a explicar en la próxima clase, la crisis de Berlín. Y posteriormente se construye el muro de Berlín. La ONU reemplazó a la ineficaz Liga de Naciones. Y digo ineficaz porque esta liga no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Los criminales de guerra alemanes fueron juzgados en la ciudad de Nuremberg, los famosos juicios de Nuremberg. Los japoneses, los criminales de guerra japoneses fueron juzgados en Tokio, los juicios de Tokio. Toda guerra que conlleva una terrible crisis económica mundial y el saldo humano muy lamentable, más de 50 millones de vidas. Dentro de ellos, 6 millones de judíos. ¿La ciencia se desarrolló? Sí, pero se desarrolló para mal. ¿Ok? Por el uso de la energía atómica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Para pasarles a ver las claves. ¿Alguna pregunta, chicos? Doy las claves. Ya. Paso a darle las claves. Chicos, el día de ayer publiqué las claves en el chat en los materiales de clase. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tengo las claves aquí. Estoy compartiendo pantalla, chicos, con las claves. La separata, ¿se ve? Bien. Bien, entonces, ahí están las claves. Igual esto, chicos, lo voy a compartir al final de la clase. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta 1 dice ahí, el 22 de agosto del 39, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto, una agresión conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov antes. La pregunta 2 dice, la línea defensiva francesa, la línea defensiva francesa, creada antes de la Segunda Guerra Mundial, se llamó línea Maginot. Firmó la reacción de nazis. Pétain. Gobernó Francia durante la ocupación alemana en la República de Vichy, también Pétain. ¿Quién organizó el gobierno de la Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial? Charles de Gaulle. No fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial la aparición del nazismo. Eso apareció después de la primera, en todo caso, no de la segunda. Personaje no relacionado a la Segunda Guerra Mundial, Winston
el presidente norteamericano Thomas Wilson, Woodrow Wilson, es de la primera, en todo caso, no de la segunda. País no integrante de las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial, Italia, porque Italia es el país del eje. Winston Churchill, primer ministro inglés, y Franklin Roosevelt firmaron la Carta del Atlántico en la conferencia de Terranova, la cual se comprometían a respetar las libertades. Alemania preparó un ejército especializado en luchar en el desierto africano, cuyo objetivo era apoderarse del canal de Suez. ¿Quién estuvo al mando de dichas tropas? Erwin Rommel, el zorro del desierto. Alternativa A. Roto el pacto de no agresión, Hitler decidió invadir la Unión Soviética. ¿Cómo se denominó aquella incursión? Operación Barbarroja. ¿Cuál de los siguientes hechos no corresponde a la Segunda Guerra Mundial? La A, derrota rusa en los lagos Masurianos, que corresponde a la primera. Militar inglés que derrotó a Erwin Rommel en la batalla del Alamein, Bernard Montgomery. Durante la Segunda Guerra Mundial se organizaron varias conferencias. Señale en cuál de ellas se reunieron por primera vez Stalin, Churchill y Roosevelt. La conferencia de Teherán, en la cual se organizó el día del desembarco aliado en Normandía, abrir el frente occidental. ¿Qué país fue atacado principalmente por la Luftwaffe, la versión alemana, en 1940? Inglaterra. ¿Qué batalla marcó el inicio de la contraofensiva soviética? En 1943, la batalla de Stalingrado. En abril de 1945, ante la repentina muerte de Franklin Roosevelt, el gobierno de Estados Unidos recayó en Harry Truman. Este ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los criminales nazis fueron juzgados en la ciudad alemana de Nuremberg. ¿Qué países se vieron afectados por el expansionismo alemán antes de la Segunda Guerra Mundial? Austria y Checoslovaquia. ¿Qué organismo reemplazó a la Liga de Naciones después de la Segunda Guerra Mundial? La ONU. Bien, chicos, esto también lo voy a compartir con ustedes, las claves, lo voy a compartir con ustedes. Okay, va a estar compartido con ustedes, ¿estamos de acuerdo? Bien. Bien, chicos, sin ninguna otra pregunta, nuestra clase el día de hoy ha concluido.